Hambi wasipi otavalo kitipi yanapashpa katihu hambi mama mikan nacho shinaka chaymanta ali shamushka kapay nishpami ña chaskishpa kapanchi mashigukuna ari shinaka doctora Tamia kay iluman uyachik antaman ali shamushka kapay ali punllaguta charipay mashigu. Ari prendishka chupichayman kapari. Ya. Muy buenos días con todos los radioescuchas y Radio Lumán. Gracias por la invitación. Vamos a hablar en los dos idiomas. Al inicio quiero mencionarles que en el Hambi Huasi vamos a hacer una campaña gratuita de audiometría, que sería el 4 de junio, pero queremos agendarles el turno solamente para 50 personas. Esta audiometría son exámenes que evalúan la capacidad de escuchar los sonidos. Es decir, para todas las personas que están perdiendo la audición, se va a hacer una campaña gratuita del examen. Pero la agenda vamos a hacerlo solamente hasta el 2 de junio, porque tenemos que ver si tienen cera para lavarles o si tienen alguna infección para curarles y posterior a eso realizarles la audiometría en esta fecha que les estoy mencionando. Interesante, doctora. Así es que todos quienes estamos escuchando a la Radio Ilumán, por favor, dice que hay una oportunidad más que todo para poderse atender, para poderse curar de lo que es de nuestros oídos, ¿no? Cuando decimos que estamos un poquito ya sordos, tal vez no escuchamos bien, no sabemos si en verdad, o sea, puede ser que tenemos algunas ceras adentro o es que puede ser otras causas, ¿no? Entonces nos informa a estar atentos a lo que nos dice. Y en esto, ¿dónde tienen que anotarse para hacer los chequeos previos a esta atención? ¿Va a tener costo eso? ¿O solamente el análisis o el estudio que van a hacer el día 4 de junio es lo que va a ser gratuito? ¿Cómo va a ser eso? Si tienen una cera o una infección, el tratamiento sí tendría el costo. En sí, la audiometría, que es el examen para ver si necesitan o no los audífonos, o ver cuánto es la capacidad o cuánto es la pérdida del oído, esa va a ser gratuita, que sería el 4 de junio en el Hambi Huasi, que queda justamente por la Copacabana, entre la piscina Neptuno. Y también, si ya necesitaran audífonos, la prueba de los audífonos también va a ser gratis en la ciudad de Ibarra, pero eso nosotros ya coordinaríamos con las personas que de verdad van a necesitar. Ya, o sea, la capacidad de atención para ese día va a ser solo 50. Sí, solamente tenemos que agendar 50 cupos porque es con una empresa que se llama GAES, que son de Quito. Entonces, para hacer la audiometría, que es un examen que consiste en ponernos unos audífonos y ver hasta cuándo pueden escuchar, ese es el examen gratuito, ya que con ese se puede ver si necesitan o no los audífonos. Pero antes de eso hay que hacerles el lavado o hay que hacerles ver si tienen alguna infección. Si no tienen nada y tienen la disminución auditiva, o sea, ya pasa directamente. Solamente en el caso de que tengamos que hacer un lavado o tengan alguna infección, tendría costo. Y el resto simplemente ya les pasaríamos agendándole para 50 personas. Bueno, no sé si entonces no se puede hacer solamente mediante llamadas telefónicas, sino para coger el cupo, sino tienen que acudir más bien para una atención previa, ¿no es cierto? Sí, como les mencionaba, solo si tuvieran cera se les cobraría para el lavar. Caso contrario, solamente les revisaríamos y ya pasaría automáticamente. Igual si tal vez tuvieran algún pedido de algún médico del centro de salud que dicen que requieren audiometría, ya les pasaríamos directamente. O sea que pueden también ir los pacientes que ya están en atención médica, ¿no es cierto?, en algún subcentro de salud que tienen problemas de esto y con el informe que den de ahí, o ustedes piden el informe de acuerdo a los pacientes. ¿Cómo va a ser? Solo un pedido nomás, solo un pedido que diga que tienen que hacerse una audiometría, ya pasarían nada más. Y solo los pacientes como nuevos sería para poder chequearles, porque si tienen cera, la capacidad auditiva como que disminuye, por eso hay que lavarles. Igual si tuvieran alguna infección, disminuye y hay que lavarles. Y más que todo también recalcar que esto sería para
ya personas como adultas o adultos mayores esta audiometría, ya que para los niños es otro examen, pero en esta ocasión la campaña es directamente para personas como adultas y de tercera edad. ¿Cómo de qué edad estamos hablando? De a partir de unos 30, 40 años, si ya tienen una pérdida auditiva, ya le podemos hacer. Entonces, más jóvenes no. Más jóvenes, niños más que todo, niños en cambio ya ese es otro examen con otro aparatito que se llama autoemisión acústica. Eso también lo hacen en el Hambiwasi, pero el doctor José Terán, pero eso ya es previa cita. En esta ocasión lo que comentamos es la campaña de la audiometría, que sería, como les menciono, para adultos mayores y personas que estén con una pérdida auditiva. Lo que dijo de que si un subcentro de salud ya le tenga ya identificado la causa, digamos, ¿no? Y el pedido que le den, ¿ellos acuden ese día o es que tienen que ir a ya coger el turno nomás? Hasta el 2 de junio pueden acudir. Nosotros para hacer una lista, para no tienen que hacer previa cita, ¿no? Sí. Ya. Mashikun, shinaka uyashpa kanahu parkanchi, ari kaypi ñukanchi mashigu kichuapi rima panjami shinaka ña iskande shimepi rimachishpa kagripanchi nacho y uyashpa kanahuchu. Shinaka ña nihu parkangi imashinata kay Hambiwasi Otavalo manda kay ruraykunata paktachishpa kagrihun examen de audiometría nipanginacho. Cheke imashinata kagripan villachishpa karapashu. Perdón, antes de eso, este examen, como la mencionaba, está coordinado por GAES, que es una empresa en sí especializada en estos exámenes de audiometría y la realización de audífonos, y también por la doctora Isabel Gualapuro, que es otorrinolaringóloga, que es justamente del sector y que es la que está coordinando en conjunto con el Hambiwasi, ¿ya? Bueno, alipunja charipais tukuitaita mamakuna, ñukami kay punja villachingapachaman pashkani, kay 4 de junio ta, shu sábado urmapan, Hambiwasipi shinagripanchimi shu examen de audiometría nishkata. Kay examen akapanmi hindikuna asha rinjita uyayta chingachishpa rinahukunata rikungapas si ministin audífonosta o nachu ministin. Kay examenga gratuito mi kagripan, pero hasta el 2 de junio caño cancha agenda nakapanchi porque máximo 50 personas para mi kagripan. Kaita agenda ngapa caño canchi revisana canchi taita mamakunata. Si es que charen cera o mapata ni panchi rinjipi, maillangapa o si infección da charikpika. Si nagaita charikpika, revisa passion y automáticamente ya lipanga shinangapa que hay audiometría que es completamente gratis. Si es que audiometriapi, que hay examen be rinjita o uyaita chingachihukpika, paikunayta mishinagripan shu examen de o prueba de audífonos nishkata y va rápido, pero maihan chinga chikuna, maihan ministik batalla. Chay mikapan, misa chigam chamahupani, que hay examen gratis mikagripan, 4 de junio, pero hasta el 2 de junio, miñukan chica agenda pasión 50 personas para allá. Ari mashigu kona shinaka uyashpa kanahupangichinachu, ni rinri guta rico chingapami. Imagina shuk examen tiagrihun nishpami villachipan chayka mana cobrashkachu kanga nipanmi nacho yanapaitami yanapagrinchi kayta rurashpa nin shinallata ña mayhan mashigukuna kutin ña chayta katishpa kanahushkawukuna imapanga ukunata ima ña charishpa ima kashpakari chaykukunawan kimirina kankichi nacho rinriguta llakiguta charishpaka ari tapuygupish kaypi churashpaka chaypi ashaguta kutichishpa yanapashpali kapanki mamashigu. Ya, compañero Germán Ramos, tapupan wawata nari charipani kay rinji parte mandanishpa. Y más dijo percani que una las campaña que agreguen más que todo personas adultas o adultos mayores. Pero wawakunapaka igual previa cita usharipan mi su examen autoemisión acústica tashinangapa Hambiwasi pillata doctor Terangua. Checa Hambiwasi makayana kapan o si una pica último masakita usapan el número con atapiwan ya comunicarita ushana kapan. Yapaychanchi mashigu arishinami ña uyashpa rikushpa katishpa kanahupan nacho shukshu llaqtakunapi nacho shinaka kaypika ña imashina nipanchi kay hambiringapa munashpa rinrigumandaka Hambiwasiman kimiripaychi nipanmi maypita Hambiwasi kashaya sakiripan imashinata chayta ushapan wakin mana riqsikunaka. Kidapanmi calle Cristóbal Colón y Guayaquil, entre Piscinas Neptuno y Mercado Copacabana. Chaypi misakiripanchi.
Ari mashigukuna shinaka ña kay wakinkunaka riqsipankichinachu Cruz del Socavón nishpa. Chay kay ukuladullapitami kannachu Copacabana chay mercado nipanchik chaymanta ashaguta Lluki laduman tigrashpa katishpa nachu rieles laduta katishpa rishpa hambi wasi maypita kannipiqa ña riqsichinqa llanachu mashigukuna shinaka chaykumanmi kimirina kapankichik nishpami riqsichipan shinaka ña kay punchakuna ari katishpa kanalla kapankichik ishkay niki kay reymi killawkama nipanchik 2 de junio niparkankinachu chaykamanmi chaskishpa kanajushun nin picha chungakupallami paktayta ushana kapan chaymantami ña kay agendana nipankichik chaykunapaka kimirina kannachu mashikuna shinaka doctora ashtawankarin convidashpa kapashun ña ñukanchik kay ruraykunawan ari riqsichishpa chali kanman hampi wasipika imatallata ruranajupankichik ima hampikunallata tiyapankunanpika. Bueno, taytamakuna hampi wasipi kunawlasqa ñukanchik kanchik servicio de obstetriz wawata viksayukunata rikuq doctora kanchi odontologiawan kiruta calzangapa preventivo tashinangapa limpieza kunta shinangapa terceros molares kunta surkungapapas mitiapan shinallata nutricionista kay wakimika peso o sobrepeso charipanche paykuna aydan peso bajashpa rita o nishpalla paciente diabético o hipertenso kunatiapan paykuna maymasa mikunata tukuyta rikuchishpa rik doctora pashmitiapan shinallata tiapanmi médico general tukuy nanaykunata rikun médico pediatría a cargo de doctor Terán que mayoría recipan yaripangichi shinallata mitiapan medicina homeopática nishka acupuntura o medicina naturista nishka pashmitiapan yachak y partera Chaykawakin especial charipanchi shinallata cada 15 días pues mitiagripan otorrinolaringología nishkan kay doctora mi especialista kapan kay rinjipi kungapi rikuna doctora y posteriormente hasta más especialidad kuntaminachi papas rigripanchi chay kungapi nijupankichika chay tiroideskunata charipi chaykunatapas rikupankanachu una na otorrinolaringólogo más que todo rikupan nispalla charinchinachu amígdalas kunata yapata cada rato infectarin o yaya kunta charinchi rinchikunapi kay casopi por ejemplo nachu chingachupa rinchi audición da o akimbi rinchipi uyanchi como su sonido kuindata paykunata rikun doctora mikapan sumapacha mashigo ari shinami ña kaypika riqsishpa kanajupanchik tapuchishpa katijupan no sé chaypi rikushpa jupanñanachu ari justamente kaypi tapupajun chay examen gratis pero audífono ka más te valipan nishpa precisamente kay examen wa me rikurin sin ministin o na ministin audífonota si ya ministin audífonota prueba audífonopa exclusivamente ka gratis ka green pero en sí audífonos ka ña su costo tacharinmi más o menos empresa Villachirca que a partir de 600 manda hawama mi kapan pero depende de imasa modelo tamunan más mi pérdida auditiva kan chay mi kapan más que todo ya según imagínate ta mutzun chay mandame ña mashna valishpa pishkanga na chay solo tanda ta randixna kana kan nachu chay aparato kuna ka imagina ñukanchipa mutzurishkapi kan nachu mashigukuna ari shinami riqsishpa kana huparkanchi shinaka ashtawankarin imagina nipanchik con confianza que mirinalla kapankichik mashikuna ñukanchik runa mashikuna ñukanchik shimipillata rimashpa kaq mashikuna kan nachu shinaka paykunawan ashtawankarin kay ruraykunapak tarishpa shinami kapan doctora kunan rikushpa kanajun tapuchishpapish kanajupan ari shinallata ña mashina uyashpa kanajun tukuy llaqtakunapi shinallata karu mama llaqtakunapish tukuykunanachu pay rikunajukuna uyanajukunaman kutinlla convidashpa shinaka ña anchurishpa kanajunkapak mashiku shinallata kaypi tayta Tony Castañeda tapuan yo sufro de un pitido en los oídos nin chayka shamitoshapanmi revisankapa chay pitidos kunaka shu tinnitus nishka unkuy mi kapan chayka
chayta revisamos shapan directamente otorrinolaringóloga ñuka kachapasha revisachun como pay especialista kapan y pay determinanga si shinan examenda o nashinanga. Chayka kimirito shapan chimi desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde kapanchi hambi wasipi. Y chay doctora tukuypuncha chaypi kapan? Na wakin unta pay me referirse al resto ta ñuka rikupasha ñuka chaypi alipani. Chayka wakin unata pay me yalchipasha wakin unata ñuka rikupasha. Ya, suma pacha masiu. Shinaka estawangarin ya kay villaykunata riksichishpa paktachishpa kanahushpa yupaychani nacho. Shinaka imapash astawa paktachina tiagpika villachishpa paktachipashmashi. Shinaka amakun apan isichu por desmanda día 4 de junio pa mi agenda kapan 50 personas pa kay examen de audiometría nishka. Completamente gratuito mi capan, que hay examen o masanipan y ricupan si es que ministinga audifonota o na ministinga audifonota. Checa shamu pangichi shuya passion desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, Jambiwasipi hasta el 2 de junio. 50 personas para mi capan, igual sipi pacharipan y chiña shu doctor nishka kakpiman ministipan y audiometría tashinana nishka kakpiman shamu paichilla, igual masaniparcanis solo si ministin mayachun o su infección de charikpimanga y ñukanchi atendespa su costo te apanga. Caso contrario, resto paqueña directamente agenda pasión ya mi que examen de Shinangapa 4 de junio. Shinayata yarichinga pa kay hambi wasipi kay mas ñajan en parkane kunan rato kacharipanchi mi medicina general, charipanchi mi otorinolaringología, pediatría, nutrición, odontología, medicina homeopática o acupuntura nishka kapan, apicultura kapan, abejawa pikachin y shinayata charipanchi mama partera y yachak. Shinakatuko ya comidas kidapangichi, shamupangichi hambi wasima. Yupaychani mashigo hare kay villaykunata ña paktachishpa kanahushkan shinacho shinaka convidarishka sakiripangi.